Bienvenidos a la clase de podas por medio de la organización Plant Amnesty. Eh, Le queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores, los cuales hicieron posible este evento. Le queremos dar las gracias al Departamento de Recursos Naturales del Estado de Washington, a la División de Forestales y Comunidades Urbanas. También nuestro más sincero agradecimiento al USDA Forest Service, que es un empleador de igual oportunidad y proveedor. Una vez que hemos dado las gracias, les damos la bienvenida a todos ustedes y empezaremos a hablar de lo que es el modo apropiado de podar un árbol. La definición de la poda buena o una buena poda sería que mantiene e incrementa la buena salud, las estéticas y seguridad a largo plazo. Esa es la definición de una buena poda. Tenemos tres tipos de cortes dentro de lo que es la poda en general. Ellos son, o los cortes que tenemos, sería el descabece selectivo y sería el desaige. En esta muestra o en esta imagen nos muestran lo que es el corte selectivo. Estamos seleccionando tres cortes dentro de esta imagen que estamos haciendo, ¿ok? Le podemos llamar descabece también y estamos haciendo el descabece selectivo. Las señas o los signos para la mala poda serían cuando se le hace el corte flat tap, como normalmente se conoce, donde única y exclusivamente cortamos la parte de arriba del árbol a una forma pareja, a una forma plana. Cortar las puntillas de las ramas, hacer el corte que se le llama la cola de león, donde o por la cual a una rama se le corta todo el follaje y únicamente se dejan las puntas llenas de follaje y lo que resembla una cola de león, por eso se le llama ese corte así. También se le llama a otro tipo de corte que es malo para la poda, sería cuando se adelgaza de más, cuando cortamos follaje de más. Y la otra también, otro tipo de corte que no es muy aceptable, o más bien no es aceptable, es el desfaldeo acelerado o exagerado, donde se faldea el árbol demasiado. En estas imágenes nos muestran el tipo de los resultados de lo que es el descabece. Cuando hacemos cortes totalmente planos a la parte superior del árbol y lo que sucede con el paso del tiempo. En la parte posterior nos muestran lo que pasa con un árbol deciduo y en la parte inferior nos muestran lo que pasa con un árbol conífero. En realidad, pues ustedes pueden ver por la imagen los resultados de estas. Las fotografías nos indican muchísimo, ¿no? Podemos ver que estos 4 árboles han sido abusados constantemente. Juzgando por el tronco de los árboles, podemos darnos cuenta que estos árboles tienen muchísimo tiempo aquí, en esta área, pero el follaje posterior, el follaje de arriba, las ramas están demasiado delgadas. Se ha practicado lo que llamamos nosotros dentro de la organización el crimen más serio, tapear o descabezar los árboles constantemente. Origina muchísimos problemas para el árbol, principalmente de salud. En este conífero también nos damos cuenta que hicieron lo mismo, le descabezaron, cortaron la parte posterior del árbol. Muchas veces esto se hace para poder lograr visibilidad a partes o a lugares donde la persona que está atrás de esos árboles necesita ver los lagos, necesita ver las montañas sin tomar en cuenta la salud de los árboles. En esta fotografía vemos lo que es el tapeo. Esta es la parte posterior de un conífero y se hizo un corte erróneo. Primero que nada, un corte erróneo porque es totalmente plano. Eso origina muchísima enfermedad. El corte debería haberse hecho si se tenía que hacer en ángulo. Una vez que hacemos estos cortes, la humedad es el causante de la muerte del árbol al paso del tiempo.
Muchas veces el resultado de una poda desbalanceada nos da resultados como estos. Si ustedes se dan cuenta, a este árbol le falta muchísimo follaje y parece ser que le cortaron follaje, más follaje de un lado, lo que originó el desbalanceo y la caída sobre esta residencia. En esta imagen vemos el resultado de tapear árboles para evitar el contacto con las vías de comunicación. Aparte de esto, vemos que no nada más tapeamos, nos deshicimos de bastantes ramas bajas, las cuales le ayudan muchísimo al árbol para la creación de alimentos. Creemos firmemente dentro de la organización que en la naturaleza no existen ni círculos, ni cuadrados, ni triángulos. Totalmente fuera de lo natural es la forma de este árbol que nos están brindando. La creencia y el fundamento es que a las plantas se les debe de dar oportunidad que crezcan con su forma natural. Ese es uno de los principios de Plant Amnesty. Una vez más, el resultado de tapear, de cortar, hacer cortes exagerados, juzgando por la forma de este árbol, podemos ver que tiene bastante, bueno, a comparación del follaje, el tronco de este árbol es grueso y el follaje es demasiado pequeño. Indicación de cortes exagerados. Este es el resultado del faldeo de más, del desaige de más o del ventaneo demasiado. Anteriormente mencionábamos la necesidad o el deseo de querer hacer una poda para lograr tener visibilidad a áreas que obstruyen el árbol. Este es uno de estos. Eh, Juzgando por la fotografía, decidieron crearle espacios al árbol para poder tener visibilidad en este caso, el árbol, al lago y las montañas. Crea muchísimo peligro una vez que un árbol está desbalanceado. El efecto de la cola de león. No hay mucho que decir. Juzgando por la fotografía, podemos darnos cuenta de la resemblanza a colas de león y el tipo de poda que se hizo aquí. Cortes exagerados, demasiado exagerados, e inmediatamente el árbol o la planta, una vez que ha sido destituida de todo su follaje, tiende a reproducirse inmediatamente, lo que origina que envíe una infinidad de brotos o suckers, como se le llama normalmente también. Dentro de la poda, es necesario tener un presupuesto para la poda. Es una regla de no hacer más de la tercera parte del árbol o la planta que se está podando. No necesariamente se tiene que hacer una tercera parte, pero no se puede podar más de una tercera parte. En este caso estamos hablando de más de la mitad. Y una vez más, esta poda podemos juzgar que fue hecha única y exclusivamente para tener visibilidad, sin tomar en cuenta el riesgo alrededor de este tipo de poda. Faldeo de más, faldeo exagerado. Este es un maple, si no me equivoco. Puede ser, bueno, en realidad no estoy muy seguro por la imagen, pero bueno, el punto de esta imagen es el faldeo exagerado. Si juzgamos la fotografía, nos damos cuenta que tiene mucho más de una tercera. Creo que le dejaron una tercera parte y cortaron 2/3 o podaron 2/3. Bastantes problemas estamos creando a este tipo de poda o en este tipo de poda. Las señales de poda errónea puede ser los brotos que se empiezan a morir, bastantes brotos o suckers, como le llamamos normalmente, y también el incremento dentro del mantenimiento. Va a haber mucho más mantenimiento. Esas son las señas, algunas de las señas más obvias cuando la poda ha sido errónea. Esta imagen nos va a hablar, o esta imagen nos habla de cómo podar una rama de un árbol, o cómo remover una rama de un árbol. Primero que nada, se hace el corte al tronco, luego se hace el corte al ras, y finalmente se le hace el corte al collar. Ya hablaremos posteriormente más detalladamente de estos cortes. En esta imagen nos muestran lo erróneo, lo peor y el corte correcto cuando estamos removiendo la rama de un árbol.
En esta imagen nos muestran lo que puede acontecer si se dejan troncos o pedazos de tronco atados al árbol. Con el paso del tiempo, estos troncos se empiezan a descomponer, también les llamamos pitones, se empiezan a descomponer y esto origina infección a el árbol, el cual se empieza a desarrollar y se empieza a expandir por medio de la cáscara o el bark, que le llamamos, o la tela que está abajo del bark. Esta imagen nos muestra el resultado de un corte correcto, el resultado de un corte erróneo, y hasta mano al final, en el lado izquierdo, nos pueden demostrar lo que pasa cuando hacemos el corte totalmente directo en el mismo ángulo, en la misma línea del tronco. Tendemos a afectar el collarete. En la imagen anterior se cortó la rama, el peso de la rama dañó el bark y ha pelado parte del tronco. Estos son los pasos a seguir cuando se va a remover una rama del árbol con peso. Podemos ver el número 1, posteriormente el corte número 2 y finalmente el corte más detallado, que es el número 3. Muy bien explicados en esta imagen. En esta imagen vemos lo que prácticamente se puede decir el saneamiento de una herida, ¿no? De un corte que hayamos hecho. El saneamiento en forma oval o en forma de U. Normalmente un corte bien hecho empieza en la forma oval. En estas imágenes nos demuestran lo que es el collarín, nos muestran lo que es el lomo del bark. En diferentes ramas, diferentes tipos de árbol, se puede localizar de forma diferente. Pero siempre es necesario localizar el collarín o el imaginario para poder hacer un corte apropiado. Tenemos 7 diferentes tipos de horquetas aquí, las cuales es bien práctico y bien necesario localizar el collarín de la rama para poder hacer el corte apropiado. ¿Cómo remover una rama muerta? Es lo mismo que hablamos hace 2 minutos. Se hacen 3 cortes. El primero sería por la parte de abajo, el segundo se tendría que hacer por la parte de arriba y el tercero, ya una vez que hemos identificado el collar, se practica el tercero en el ángulo apropiado. Uno de nuestros favoritos escritores es Richard Murray. Él escribió La biología de un árbol, o las notas de la biología de un árbol. Es una introducción a la ecología de los árboles. La recomendamos muy firmemente. Espero la puedan leer.